La echaron con su hijo en brazos, pero el vaquero que la vio hizo algo que nadie imaginó. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Celeste Waverly abrió la puerta desvencijada de la pequeña casa alquilada que había sido su refugio durante casi 2 años. Sostenía en brazos al pequeño Ben, su hijo de apenas 3 años, dormido aún, con las mejillas sonrosadas por el frío del amanecer. Ella no sabía que ese día su vida cambiaría para siempre. «No hay más tiempo, señorita Waverly», gritó la voz cortante de la señora Evelyn Brooks, dueña de la casa, una mujer de rostro anguloso y mirada fría, conocida en todo el pueblo por su carácter implacable. Aurora, con la voz temblorosa y el corazón latiendo fuerte, intentó razonar. «Señora Brooks, se lo suplico, necesito un poco más de tiempo. El dinero va a llegar, solo unos días más». «¿Más tiempo?», interrumpió Evelyn con una risa cruel. «Ya fue suficiente. Y no olvides que encontré las pulseras de mi madre desaparecidas justo después de que tú estuviste en mi casa. No solo eres una deudora, sino también una ladrona». «Eso no es verdad. Yo nunca tocaría algo que no es mío», protestó Aurora, con las lágrimas apretando los bordes de sus ojos. «Entonces ve y explícaselo a la calle», dijo Evelyn con frialdad, mientras hacía un gesto al capataz del rancho, un hombre robusto que sin más ceremonias arrojó las pocas pertenencias de Aurora al suelo entre el lodo húmedo y las hojas secas. Aurora bajó la cabeza. No había nadie que hablara por ella, nadie en ese pueblo donde los rumores pesaban más que la verdad. Apretó con fuerza a Ben contra su pecho, envolviéndolo en su chal viejo y gastado, y comenzó a alejarse por el camino de tierra sin mirar atrás. Pero alguien sí la miraba. Desde lo alto de la colina, entre los árboles que rodeaban el rancho Miller, estaba él, Mateo Walker, montado sobre su caballo negro, con el sombrero cubriendo parte de su rostro y la chamarra de cuero ondeando con el viento frío. Mateo observaba cada paso de esa mujer con el niño en brazos. No entendía por qué no podía quitarle la vista. Algo en su forma de caminar, en la manera en que protegía al niño del mundo con su propio cuerpo, le removía recuerdos enterrados. Ella no lo vio, no sabía que había ojos sobre ella, que alguien más cargaba con un peso invisible al verla tan vulnerable. Pero en el alma de Mateo, algo se rompió, y en ese silencio distante, juró algo sin decir palabra. Esa mujer no volvería a estar sola. El viento del atardecer soplaba con un lamento suave, cuando Aurora, agotada y con los pies empapados de lodo, llegó a la bifurcación del camino. No sabía a dónde ir. Nadie le abriría las puertas en ese pueblo donde las palabras de Evelyn Brooks eran como ley. Ben comenzaba a despertar murmurando en voz baja, frotándose los ojos. «Mami, ¿dónde estamos?». Aurora lo apretó contra su pecho, con un nudo en la garganta que apenas la dejaba hablar. «Todo va a estar bien, mi amor. Mamá está contigo, ¿sí? Solo confía en mí». Caminó sin rumbo por los campos, hasta que la noche empezó a cubrir el cielo con su manto azul profundo. Fue entonces cuando lo oyó, el sonido de un caballo galopando a lo lejos, firme y constante, como un latido de tierra y destino. Aurora se volteó, el corazón acelerado, y ahí lo vio. Primero fue la silueta entre sombras, luego los ojos claros bajo el ala del sombrero de ala ancha. Mateo Walker desmontó sin decir palabra. Su presencia llenaba el aire. No era un hombre de muchos gestos, pero sus movimientos eran seguros, como si supiera exactamente qué hacer. Aurora, desconfiada, dio un paso atrás. «No quiero problemas», dijo, levantando la barbilla con dignidad, aunque sus manos temblaban. Mateo la miró con intensidad. Su voz era grave, ronca por el polvo del campo y los años de silencio. «Tampoco los busco. Pero no puedo quedarme sin hacer nada mientras alguien camina sola con un niño en brazos, a punto de caer de cansancio». Aurora lo observó con desconfianza. No lo conocía. Había oído su nombre en la fonda del pueblo, el vaquero solitario que vivía a las afueras, en un rancho olvidado que heredó tras una tragedia. Decían que no hablaba con nadie, que tenía el alma rota. «¿Por qué me sigues?», preguntó con frialdad, envolviendo más a Ben con la cobija. Mateo no respondió de inmediato. Se agachó y recogió una de las pocas pertenencias que ella había dejado caer en el camino.
un osito de peluche sucio, con una oreja rota. Lo sostuvo en la mano, sin quitarle la mirada a la mujer frente a él. «No te sigo, te vi, y algo me dijo que no debía dejarte caminar sola esta noche. No soy nadie para ti, señora, pero hay un tejado seco en mi rancho, un lugar seguro por una noche. No tienes que quedarte, solo descansar. Eso es todo». Aurora apretó los labios. Miró al niño, luego al horizonte, y por un instante la soledad le pesó más que el orgullo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró, no frente a un desconocido. «¿Qué garantía tengo de que no eres peor que los que me echaron a la calle?». Mateo se quitó el sombrero con respeto. Su gesto fue simple, pero cargado de una decencia que no se fingía. «Ninguna, pero no soy como ellos. Y si alguna vez te fallo, entonces te irás y no volverás a verme. Pero por esta noche, deja que el niño duerma bajo un tejado». El silencio entre los dos fue largo. Al final, Aurora asintió con un suspiro cansado. Mateo la ayudó a montar a caballo con el niño entre los brazos. Ella dudó un segundo, pero se dejó guiar. Él subió detrás manteniendo una distancia prudente. Juntos cabalgaron bajo la luna hacia el rancho solitario donde, sin saberlo, comenzaría una historia que ninguno de los dos había imaginado. La luna estaba alta cuando llegaron al rancho Walker. Era una propiedad solitaria, rodeada por campos dormidos y árboles viejos que crujían con el viento. El camino de entrada estaba cubierto de hojas secas y una lámpara de queroseno colgaba junto a la puerta principal, lanzando una luz cálida y titilante sobre la madera vieja del porche. Aurora bajó del caballo con dificultad, aún con Ben en brazos. El pequeño había vuelto a dormirse, con la cabeza recostada en el hombro de su madre. Mateo desmontó sin decir palabra y abrió la puerta con una llave oxidada que llevaba en el cinturón. El interior era sencillo pero acogedor. Una chimenea apagada, muebles antiguos de madera maciza, alfombras gastadas pero limpias. El lugar olía a tierra, tabaco seco y recuerdos que no se nombraban. «Puedes usar el cuarto de atrás. Tiene una cama y cobijas limpias. No es mucho, pero es mejor que estar a la intemperie», dijo Mateo sin levantar la voz, mientras dejaba su sombrero sobre una silla. Aurora asintió en silencio. Caminó hasta el cuarto y al cruzar el umbral por fin soltó un suspiro que llevaba conteniendo desde la mañana. Colocó a Ben sobre la cama con cuidado, lo cubrió con una cobija gruesa y le acarició el cabello despacio. Sus dedos temblaban. No sabía si estaba a salvo o simplemente más lejos del peligro por unas horas. «Gracias», dijo en voz baja al volver a la sala, sin mirar directamente a Mateo. «No estoy acostumbrada a aceptar ayuda, pero esta vez no tuve opción». Mateo estaba junto a la chimenea, encendiendo leña con movimientos precisos. El fuego empezó a crepitar, llenando la sala con un calor suave. Él se giró y en sus ojos claros se dibujaba una mezcla de calma y algo más, algo que Aurora no supo identificar. «No tienes que agradecerme. Cualquiera con corazón habría hecho lo mismo». Aurora sonrió con amargura. «No todos tienen corazón en este pueblo». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. La leña tronó en la chimenea, y por un momento solo se escuchó el viento golpeando las ventanas. «¿Vas a quedarte aquí mucho tiempo?», preguntó él finalmente, con la voz baja. «No lo sé. No tengo a dónde ir. Pensaba caminar al sur, tal vez buscar trabajo en las cosechas. Algo aparecerá. Siempre aparece». Mateo asintió despacio, sin apartar la vista del fuego. «No pareces el tipo de mujer que huye sin pelear». «No lo soy. Pero a veces uno no huye, uno sobrevive». Sus palabras quedaron en el aire como cuchillos suaves. Mateo entendió. No dijo nada más. Ella se giró, lista para regresar con su hijo, pero algo en la repisa de la chimenea llamó su atención. Era un pequeño marco con una foto vieja. Dos hombres de sombrero, de pie junto a una cerca. Uno de ellos tenía la misma mirada que Mateo. El otro le resultaba inquietantemente familiar. «¿Quién es?», preguntó, señalando la foto sin tocarla. Mateo tardó en responder. «Mi padre y su socio, el que le vendió estas tierras. Su nombre era Charles Weberly». Aurora sintió un nudo apretarle el estómago. Ese nombre, ese apellido, era el suyo, su padre. Mateo alzó la mirada. Por primera vez, sus ojos se cruzaron con los de ella con una intensidad nueva, y aunque ninguno de los dos dijo una palabra más,
Algo se había encendido entre ellos esa noche, algo que iba mucho más allá del refugio, de la compasión o de la gratitud. Era el inicio de una verdad enterrada, una conexión antigua, y una herida que estaba a punto de abrirse de nuevo. El amanecer llegó silencioso, cubriendo las tierras con una neblina ligera que se deslizaba entre las ramas secas y los campos dormidos. Aurora despertó antes de que el sol terminara de salir. Se sentó al borde de la cama con la espalda tensa y los pensamientos dando vueltas como caballos desbocados. Ben seguía dormido, respirando tranquilo. La noche había sido calmada, pero su mente no. La imagen de aquella foto sobre la repisa no la dejaba en paz. El hombre junto a Mateo era su padre, sin duda, pero en sus recuerdos, Charles Waverly nunca había mencionado a nadie de apellido Walker. Y sin embargo, allí estaban, juntos, sonriendo como si compartieran un pasado limpio. Algo no cuadraba. Aurora se levantó con cuidado, cubrió a su hijo y salió del cuarto de puntitas. Encontró a Mateo en la cocina, ya vestido, preparando café en una cafetera vieja de fierro. La luz entraba por la ventana con suavidad, iluminando el rostro de él que permanecía sereno, demasiado sereno. «Buenos días», dijo él sin voltear, como si hubiera sentido su presencia. «Buenos», respondió ella, recostándose discretamente en el marco de la puerta. «Gracias por la cena de anoche y por todo». Mateo asintió. Sirvió 2 tazas sin hablar y le ofreció una. Ella la tomó con cuidado. El silencio entre ambos era pesado, lleno de preguntas que ninguno se atrevía a hacer. «¿Dónde aprendiste a montar así?», preguntó él al fin, como intentando romper el hielo. «Mi padre me enseñó», dijo ella observándolo. «Cuando era niña pasábamos horas en el campo. Él amaba los caballos. Decía que eran los únicos seres con alma limpia». Mateo bajó la mirada a su taza. El vapor del café subía entre ellos como una cortina ligera. «¿Tu padre sigue vivo?». Aurora lo miró de reojo, atenta. «No, murió cuando yo tenía 13 años. Un incendio en el establo donde trabajaba. Pero siempre creí que había algo raro en su muerte. Nunca me dieron respuestas claras». Mateo tragó saliva. Un leve temblor recorrió su mandíbula, pero se mantuvo en silencio. «Anoche vi la foto en la repisa», dijo Aurora al fin. «El hombre que está junto a tu padre es el mío, ¿verdad?». Mateo alzó la vista, y por un instante sus ojos claros no supieron mentir. «Sí, es Charles Waverly». Aurora dio un paso más hacia él. «¿Por qué no me lo dijiste?». Mateo dejó la taza sobre la mesa con cuidado, como si cada gesto fuera una decisión. «Porque no estaba seguro de cómo ibas a reaccionar. No sabía si querías hablar de eso. ¿Y tú qué sabes sobre él? ¿Por qué estaban juntos?». Mateo respiró hondo. Caminó hacia la ventana con la espalda recta, las manos cruzadas a la espalda. «Nuestros padres trabajaban juntos, criaban caballos de carrera. Eran socios, amigos, pero algo pasó, algo que terminó con todo». «¿Qué fue?», insistió Aurora con la voz más dura. «Porque mi padre murió solo entre cenizas, acusado de haber causado el incendio por descuido. Perdimos todo, hasta el nombre». Mateo la miró por encima del hombro. En sus ojos, una sombra de culpa. «No lo sé todo. Solo sé que después de ese incendio, mi padre cambió. Se volvió un hombre amargado. Cerró el rancho, vendió los caballos. Me decía que el pasado debía enterrarse». Aurora cerró los ojos un segundo. Las piezas empezaban a moverse en su cabeza. «Y ahora resulta que tu padre heredó las tierras que eran de ambos. Mi padre me las dejó, sí, pero nunca supe si realmente le pertenecían por derecho. Siempre tuve dudas». Aurora se acercó, más cerca de lo que había estado desde que se conocieron. Sus ojos estaban llenos de fuego. «¿Y tú? ¿Tú piensas devolverme lo que era de mi familia?». Mateo sostuvo su mirada sin retroceder. «Si descubres que te pertenece, no tendré que devolverte nada. Será tuyo, y lo sabrás». Ella respiró hondo. No era la respuesta que esperaba, pero tampoco era una mentira. Ben apareció en ese momento en la puerta del cuarto, con la cobija arrastrando detrás de él y los ojos adormilados. «Mami, tengo hambre». Aurora fue hacia él sin más preguntas. Lo alzó en brazos y lo abrazó fuerte, pero mientras lo hacía, su mirada seguía fija en Mateo. Ya no confiaba del todo. No podía, no todavía, pero tampoco podía negar que había algo en ese hombre que la perturbaba.
y la atraía. El cielo estaba cubierto de nubes grises cuando Aurora decidió salir del rancho. La lluvia fina empezaba a caer con ritmo constante, como si el cielo mismo llorara por verdades olvidadas. Ben se quedó dormido después del desayuno, acurrucado sobre un sillón viejo, cubierto con una cobija de lana. Mateo había salido temprano a revisar los corrales del fondo. Aurora aprovechó el momento para actuar. Tomó prestado un impermeable colgado detrás de la puerta y salió caminando hacia el pueblo. Su instinto le decía que la única manera de entender lo que había pasado con su padre era volver al lugar donde todo comenzó, el archivo del ayuntamiento. Al llegar, el edificio viejo de piedra y madera crujió bajo sus pies. Era un lugar silencioso, donde los documentos dormían bajo polvo y olvido. Aurora saludó con cortesía a la recepcionista, una mujer mayor de cabello gris perfectamente recogido, llamada Martha Spencer. «Buenos días. ¿Hay manera de ver los registros del año 1998?» preguntó Aurora con voz firme. «¿Qué tipo de registros busca, señorita?», respondió la mujer, sin levantar mucho la vista. «Documentos sobre el incendio en el establo de la familia Waverly y todo lo que tenga de Charles Waverly y su socio». Martha la miró ahora con más atención. Había un ligero temblor en sus manos mientras pasaba las hojas del libro de registro. «Ese caso se cerró hace mucho», murmuró, «y la mayoría de los papeles fueron guardados por orden judicial. Pero tal vez encuentre algo en el sótano». Aurora bajó con ella por una escalera de madera húmeda. El sótano olía a humedad, tinta vieja y recuerdos podridos. En un rincón lleno de cajas, Martha señaló una estantería de metal oxidado. «Tendrá que buscar usted misma. Solo tenga cuidado con los documentos sellados». Aurora asintió. Comenzó a revisar carpeta tras carpeta, algunas cubiertas de moho, otras deshechas por el paso del tiempo. Finalmente, encontró un expediente con el nombre de su padre. Lo abrió con manos nerviosas. Un reporte policíaco, fotos en blanco y negro del establo quemado, declaraciones confusas, pero lo que la detuvo fue una hoja manchada, firmada por un nombre que hizo que el corazón se le congelara en el pecho. Evan Brooks. Su mirada se clavó en esas letras con fuerza. Ese nombre era el del esposo muerto de Evelyn Brooks, el mismo que todos decían que murió en un accidente años después del incendio, pero aquí, en ese documento, aparecía como testigo clave contra Charles Waverly. Aurora sintió que le faltaba el aire. ¿Qué hacía el esposo de Evelyn metido en la caída de su padre? ¿Qué sabía Evelyn que no había dicho? Guardó una copia de los papeles dentro de su ropa, con manos temblorosas, y salió del archivo con pasos rápidos, la mente ardiendo de preguntas. Mientras regresaba al rancho, la lluvia se volvió más fuerte. El viento le pegaba en la cara, pero ella no se detenía. No ahora, no después de descubrir que Evelyn no solo la había echado de su casa, sino que también pudo haber sido parte de la destrucción de su familia. Al llegar al rancho, encontró a Mateo bajo el granero, martillando una cerca rota. Él la vio acercarse, empapada, con el rostro duro. «¿Dónde estuviste?», preguntó preocupado. Aurora le mostró los papeles, sin decir palabra. Mateo tomó el expediente y leyó el nombre en la parte superior. Su expresión cambió lentamente. Primero sorpresa, luego incomodidad y finalmente un silencio pesado. «¿Lo sabías?», preguntó ella, con la voz quebrada pero firme. Mateo bajó la vista, cerró los ojos por un instante. Sabía que Evan Brooks tuvo algo que ver, pero nunca supe hasta qué punto. Mi padre no hablaba de eso. Solo decía que lo peor del mundo no eran los enemigos, sino los amigos que sabían demasiado. Aurora se alejó unos pasos, con las manos apretadas en puños. «Evelyn me llamó ladrona, me echó a la calle con mi hijo, y ahora descubro que su esposo ayudó a arruinar a mi padre. Esto no es una casualidad, Mateo». «Lo sé», admitió él caminando hacia ella con cuidado, «pero si esto es verdad, entonces estás más cerca de descubrir por qué tu padre murió solo». Ella lo miró a los ojos, con la voz temblorosa de coraje. «Y no voy a parar hasta saber todo, aunque tenga que abrir las tumbas de este pueblo con mis propias manos». El cielo seguía cubierto cuando Aurora se detuvo frente a la reja blanca de la casa Brooks. El jardín, perfectamente cuidado, contrastaba con el desorden emocional que ardía en su pecho.
Todo se veía igual que el día en que la echaron, las macetas alineadas, las cortinas claras en las ventanas, el mismo silencio arrogante que envolvía la casa como un velo de impunidad. Ben se había quedado en el rancho con Mateo. Aurora había insistido en ir sola. Esto no era una plática que se tuviera con un niño en brazos. Esto era un ajuste de cuentas. Empujó la reja con fuerza y caminó por el sendero de piedra con pasos firmes. Golpeó la puerta sin dudar. 1, 2, 3 veces. El sonido retumbó dentro de la casa como un tambor de guerra. La puerta se abrió despacio, dejando ver a Evelyn Brooks, impecable como siempre. Su cabello rubio cenizo, recogido en un chongo apretado, labios pintados de un rojo oscuro y ese brillo en los ojos que Aurora ya no temía, sino que odiaba. «Celeste Waverly», dijo Evelyn con una sonrisa seca. «Vaya, nunca pensé volver a verte después del show que armaste». «No vine a discutir el pasado, señora Brooks», respondió Aurora con una frialdad helada. «Vine a hablar del suyo». Evelyn frunció el ceño, pero no se movió. Aurora levantó los papeles, ahora dentro de una carpeta plástica transparente, y se los extendió. ¿Le suena este nombre? Evan Brooks, su difunto esposo. Evelyn tomó los documentos con manos tensas. Sus ojos comenzaron a recorrer las líneas, y poco a poco su expresión cambió. No de sorpresa, sino de reconocimiento. «¿Dónde sacaste esto?», murmuró bajando la voz. «En el archivo del ayuntamiento, entre documentos que usted intentó enterrar, como enterraron a mi padre». Evelyn apretó los labios. La máscara de dignidad empezó a romperse. «Tu padre, Charles, era un hombre peligroso. Tenía deudas. Hizo malas alianzas. No todo fue culpa de Evan». «No venga con eso», interrumpió Aurora con un tono que nunca había usado. «Durante años aguanté las burlas, los desprecios, las miradas llenas de lástima. Usted me echó a la calle como a un perro. Y todo este tiempo supo que su esposo fue quien testificó contra el mío». «Él no tuvo opción», respondió Evelyn, alzando la voz por primera vez. «Evan hizo lo que debía para protegernos. Charles había metido a esa gente del norte, hombres violentos que querían comprar el establo. Evan intentó detenerlo, y eso justificaba arruinar su nombre, acusarlo de descuido, dejarme huérfana a los 13 años. Evelyn dio un paso atrás, con el rostro pálido. «No fue así. Yo no sabía todo lo que Evan hacía a mis espaldas». Aurora se acercó lentamente, su voz firme como cuchillo. «¿Y si lo sabía? ¿Y si usted fue quien le pidió que lo hiciera? Usted, que siempre me despreció. Usted, que me negó un techo para mi hijo, mientras escondía este pecado bajo sus alfombras de terciopelo». Evelyn, por un instante, pareció derrumbarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Su cuerpo se apoyó contra el marco de la puerta, como si le hubieran quitado el aire. «Yo no imaginé que ibas a encontrar esto». Aurora la miró con una mezcla de coraje y lástima. «No se preocupe, señora Brooks. No vine por disculpas. Vine a advertirle. Ahora tengo lo que necesito. Y cuando este pueblo sepa la verdad, su apellido no volverá a significar poder». Dio media vuelta sin esperar respuesta. La lluvia empezaba a caer otra vez, pero esta vez no la sentía. Caminaba erguida, con el corazón encendido. Mientras se alejaba, Evelyn cerró la puerta con fuerza. Por dentro, se dejó caer sobre una silla, temblando. Sabía que el pasado siempre cobra sus deudas, y que la suya acababa de llegar. La noticia corrió como incendio en campo seco. En menos de 24 horas, los papeles que Aurora había mostrado a Evelyn Brooks comenzaron a circular discretamente por el pueblo. No eran copias oficiales, pero bastaban para sembrar la semilla de la duda. Los vecinos hablaban en voz baja en la panadería, en la ferretería, en la iglesia. Nombres viejos enterrados en la historia local volvieron a ser pronunciados con miedo y curiosidad. Charles Waverly, Evan Brooks, el incendio, el testimonio, la traición. Aurora no buscaba venganza, todavía, pero sí justicia, y ahora sabía que el silencio ya no era una opción. Por la tarde, visitó al padre del pueblo, el señor Harold Dawson, un hombre de rostro alargado y barba blanca como nieve que había estado presente en el entierro de su padre. Lo encontró limpiando los bancos dentro de la iglesia de madera, vacía y húmeda por la lluvia reciente. «Padre, necesito hablar con usted».
Harold la miró con ojos cansados, pero no con sorpresa, como si ya la hubiera estado esperando. «Aurora, el tiempo no pasa en balde, ¿verdad?». Ella avanzó con paso firme sosteniendo la carpeta bajo el brazo. «Usted estuvo cerca de mi padre, rezó por él, lo enterró y cayó. Quiero saber por qué». Harold dejó el trapo sobre el respaldo de un banco y se sentó, invitándola a hacer lo mismo. Charles fue un hombre bueno, terco, orgulloso, pero justo. No merecía morir como murió, ni cargar con esa mancha. Entonces, ¿por qué no habló? Porque me juraron que si lo hacía, alguien más iba a pagar. Había intereses, Aurora, intereses que no vienen solo de esta tierra. Gente con dinero, conexiones. No era solo Evelyn. Aurora apretó los dientes. ¿Quién más estaba detrás? El padre bajó la mirada. No lo sé con seguridad, pero hay un nombre que tu padre mencionaba seguido, con miedo. Alguien que movía los hilos desde las sombras. ¿Quién?, insistió ella, casi sin aliento. Harold levantó los ojos, clavando su mirada gris en la de ella. Se llamaba Richard Garrison. El nombre cayó como plomo en el aire. Aurora sintió un piquete en el pecho. Había escuchado ese apellido una sola vez, años atrás, en una plática entre Evelyn y su hijo, Saúl. «¿Garrison?», repitió. «¿Qué tiene que ver él con todo esto?». Charles decía que le debía dinero, que Garrison le había ofrecido una salida fácil para salvar el establo, pero al final lo traicionó. Aurora se levantó de golpe. «¿Dónde vive ahora?». «No lo sé. Desapareció del mapa poco después del incendio. Pero su sobrino vive en este pueblo. Se llama Thomas Garrison. Trabaja en el registro de propiedades. Nadie sospecha de él. Es de los que sonríen demasiado». Aurora no respondió. Salió de la iglesia con la respiración agitada, el alma ardiendo y la mente inundada de conexiones que por fin empezaban a tomar forma. Ya no era solo Evelyn, no era solo el testimonio de Evan. Había una red más profunda, un nombre escondido, una deuda que no era solo de dinero, sino de sangre. Lo que Aurora no sabía era que alguien ya la estaba observando desde lejos. Thomas Garrison la vio salir de la iglesia desde su camioneta estacionada al otro lado de la plaza. Su rostro, afilado y siempre impecable, no mostró emoción. Encendió un cigarro y marcó un número en su celular. «Tenemos un problema», dijo con la voz baja pero clara. «La hija de Waverly está removiendo las aguas. Si no hacemos algo, todo se nos viene abajo». Del otro lado de la línea, una voz de hombre, firme y sin emoción, respondió. «Entonces hazlo, que parezca un accidente». La tarde caía como un manto de plomo sobre las tierras húmedas del valle. El viento arrastraba hojas secas por el camino de grava que conectaba el rancho Walker con el bosque de álamos que se extendía al norte. Aurora regresaba de la tienda con una bolsa de mandado, caminando sola, perdida en sus pensamientos. No notó que a lo lejos, una camioneta blanca se estacionaba con las luces apagadas, a un lado del camino. Las ramas crujieron. Un cuervo graznó en lo alto. El aire se puso más pesado. Thomas Garrison observaba desde el interior del vehículo, con el rostro sin expresión y los ojos escondidos tras lentes oscuros. Traía guantes de cuero y un pañuelo en el cuello, como si fuera un cazador esperando a su presa. Su voz sonó fría cuando habló por el radio. «Cuando pase la curva del sendero, empújala. No debe parecer forzado». Del otro lado de la línea, un hombre bajo y robusto, de mandíbula cuadrada y manos grandes, asintió en silencio. Era Caleb, capataz de un rancho vecino comprado años atrás por la familia Garrison para encubrir negocios turbios. No hacía preguntas, solo obedecía. Aurora siguió caminando, rodeada por el silencio tenso de la naturaleza. Al doblar la curva, un rechinido de llantas sobre grava la hizo detenerse. No tuvo tiempo de reaccionar. Una figura salió de entre los árboles y corrió hacia ella. «¡Oye, Aurora!», gritó una voz de hombre que no reconoció. Ella volteó justo a tiempo para ver a Caleb abalanzarse. Soltó la bolsa, retrocedió, pero él fue más rápido. La empujó con fuerza. Aurora cayó por la pendiente que bordeaba el camino, rodando entre ramas y tierra húmeda, hasta quedar quieta a pocos metros del arroyo. Caleb bajó tras ella para asegurarse de que no se moviera. Pero entonces, un relincho lejano rompió el silencio. Mateo, el vaquero, venía a caballo, galopando a toda velocidad. Lo había hecho por instinto,
por una inquietud que lo comía desde que Aurora salió sola al pueblo. Cuando vio la figura de Caleb sobre el cuerpo de Aurora, no dudó. Apretó los dientes, jaló las riendas y bajó del caballo en un salto violento. «¡Suéltala!», rugió, y su voz fue como un trueno. Caleb intentó levantarse, pero Mateo le cayó encima con la furia guardada de años de silencios y pérdidas. No hubo tiempo para palabras. Solo puños, tierra, sangre. Aurora, aturdida, vio sombras moverse sobre ella. Intentó levantarse, pero su pierna no respondió. Un dolor agudo le recorrió el muslo. Estaba herida. Mateo golpeó a Caleb hasta hacerlo retroceder. El hombre cayó de espaldas y rodó hasta chocar contra un tronco. Escupió sangre, se tambaleó y huyó entre los árboles sin mirar atrás. Mateo corrió hacia Aurora y se arrodilló a su lado. Su voz temblaba, aunque intentó mantenerse calmado. «Aurora, dime que me oyes. ¿Estás bien?». Ella abrió los ojos con esfuerzo. «Me duele la pierna, pero estoy viva». Mateo la tomó en brazos con cuidado. El calor de su cuerpo la envolvió, y por un instante el mundo pareció detenerse. Subió con ella al caballo y galopó con fuerza hasta el rancho sin mirar atrás, con el rostro endurecido y los ojos encendidos de coraje. Ya no se trataba solo de un pasado enterrado. Ahora habían tocado lo que más le importaba, y eso tenía un precio. El amanecer llegó con una calma rara, como si la tierra misma contuviera el aliento después de la noche turbulenta. En el interior del rancho Walker, el silencio era apenas roto por el crepitar del fuego en la chimenea. Aurora descansaba en una cama improvisada frente al hogar, con la pierna vendada y elevada sobre un cojín. Su rostro, aún pálido, mostraba el cansancio acumulado, pero en sus ojos seguía viva la chispa de la lucha. Mateo, sentado a su lado, no se había separado de ella en toda la noche. Le había limpiado las heridas con agua caliente, le preparó té de manzanilla y hasta le leyó en voz baja pedazos de un libro viejo para que no pensara en el dolor. Nunca le preguntó por qué no lo corrió del cuarto. Simplemente se quedó, como si supiera que en ese momento el silencio de su presencia valía más que cualquier palabra. «¿Te duele?», preguntó él con voz baja, apenas un susurro. Aurora lo miró. Asintió con una sonrisa cansada. «Un poco, pero ya estoy acostumbrada a que la vida me golpee». Mateo apretó los labios conteniendo algo más profundo que el enojo. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, los campos empezaban a recibir los primeros rayos del sol, pero sus ojos no veían la luz, veían una sombra. Ese hombre que te atacó no estaba solo. Lo mandaron. Alguien dio la orden. «Thomas Garrison», dijo Aurora con seguridad. «Ya no tengo dudas». Mateo se volteó. «Él no actúa sin respaldo. Hay alguien más, alguien que gana si tú desapareces. Y quiero saber quién». En ese momento, un golpe en la puerta principal cortó la plática. Fue seco, urgente, pero no agresivo. Mateo tomó su rifle sin pensarlo. Abrió la puerta con cuidado, y para su sorpresa, allí estaba un rostro viejo pero conocido. Gerald Waverly, hermano mayor de Charles, el padre de Aurora. Un hombre que había dejado el pueblo décadas atrás, después de una pelea familiar por tierras y herencias. Nadie lo había visto en años. «¿Gerald?», murmuró Mateo, sorprendido. El hombre asintió, con el sombrero en la mano y la expresión endurecida por el tiempo. «Vengo a hablar con Aurora». Ella lo escuchó desde adentro. Intentó levantarse, pero Mateo se lo impidió con una mano suave sobre el hombro. Luego le hizo una seña a Gerald para que pasara. El viejo se acercó despacio, con pasos pesados. Se detuvo frente a ella. Los ojos de ambos se encontraron por primera vez en 20 años. Aurora, a pesar del dolor, lo reconoció. «Tío Gerald, creí que no me recordarías», dijo él, con voz grave. «Usted me dejó sola, como todos». Gerald bajó la mirada, se quitó el sombrero. «Y por eso estoy aquí, porque no puedo seguir callando, porque tu padre murió por mi culpa. Yo era el contacto con Richard Garrison. Yo fui quien lo trajo a estas tierras». El silencio en la habitación se volvió insoportable. Él me ofreció inversiones, promesas, expansión. Yo confié. Charles no. Se negó a venderle el establo, a entregarle los caballos. Eso arruinó los planes. Y cuando las deudas lo aplastaron, Garrison lo chantajeó. Tu padre no cedió, y entonces lo destruyeron.
Aurora se cubrió la boca con la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué no lo dijo antes? Porque fui un cobarde, respondió Gerald sin excusas. Porque quise protegerme, porque pensé que el tiempo lo borraría. Pero cuando supe lo que intentaron hacerte, supe que era hora de enfrentar todo. Mateo miró al hombre con dureza. ¿Estás dispuesto a declarar? Gerald asintió con firmeza. Estoy viejo, no tengo nada que perder, pero ella merece saber la verdad, merece limpiar el nombre de su padre. Aurora no dijo nada por largos segundos. Luego, despacio, extendió su mano hacia la de Gerald. No puedo perdonarlo ahora, pero agradezco que haya venido. Gerald apretó su mano con fuerza. En sus ojos brilló una emoción guardada por décadas. Mateo, desde un rincón, observó la escena sin meterse. Por primera vez en mucho tiempo, vio esperanza en el rostro de Aurora. Una esperanza herida, pero viva. Y en su interior hizo una promesa muda. Si alguien más intentaba hacerle daño, no viviría para contarlo. El aire estaba pesado esa mañana. Se sentía diferente, como si el viento cargara el peso de las palabras que estaban por decirse. Las campanas de la iglesia sonaron fuerte, llamando a los vecinos del pueblo al salón comunitario. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar, pero los rumores eran tan fuertes que nadie quiso quedarse en casa. Aurora, aún con una leve cojera y apoyada en un bastón de madera tallado por Mateo, caminó hasta el centro del salón con la cabeza en alto. A su lado el padre Harold Dawson llevaba una carpeta gruesa y Gerald Waverly lo seguía con pasos lentos, pero decididos. Mateo se quedó cerca de la entrada, firme como una sombra protectora. Thomas Garrison estaba ahí, ya sentado, acompañado de su abogado y con una sonrisa apenas visible que escondía el nerviosismo. Su camisa blanca perfectamente planchada contrastaba con los ojos inquietos que evitaban cualquier contacto. Evelyn Brooks también estaba presente, de pie al fondo como una estatua congelada. Nadie la había visto desde el enfrentamiento con Aurora días atrás, pero su presencia confirmaba que el momento era real, imposible de evitar. Aurora subió al estrado improvisado. Su voz, al principio suave, fue ganando fuerza con cada palabra. Vengo aquí no a pedir venganza, sino a recuperar una verdad que este pueblo intentó olvidar. Vengo a hablar del incendio que mató a mi padre, Charles Waverly. Vengo a hablar de las mentiras que lo envolvieron, de las personas que construyeron sus vidas sobre su caída. Los murmullos comenzaron. Algunos se miraban, otros bajaban la cabeza. Durante años creí que fue descuidado, que su muerte fue por un error, pero ahora sé que fue traicionado, por quienes le ofrecieron ayuda con una mano mientras afilaban el cuchillo con la otra. El padre Dawson puso sobre la mesa central los documentos, declaraciones, copias del archivo judicial, los registros de propiedad manipulados por Garrison y finalmente el testimonio escrito de Gerald Waverly, firmado con mano temblorosa. Thomas se levantó de golpe. Esto no es un tribunal. No tienen autoridad para arruinar mi nombre con mentiras. Aurora lo enfrentó con la mirada. Sus ojos, llenos de coraje contenido, lo atravesaron como una flecha. Tienes razón, Thomas. Esto no es un tribunal. Es peor. Es el juicio del pueblo, el de los rostros que viste todos los días mientras mentías, mientras fingías honestidad. Esta es la sala donde las máscaras caen. Un hombre mayor, conocido como Edward McAllister, se levantó entre el público. ¿Es cierto que usted manipuló los papeles de herencia para quedarse con las tierras de los Waverly? Thomas sudaba. Su voz se quebró por primera vez. Yo solo seguía órdenes. ¿De quién?, preguntó Aurora. Thomas miró a Evelyn. Todos voltearon hacia ella. La mujer mantuvo la barbilla en alto, pero su mano temblaba ligeramente. Richard Garrison era el cerebro. Yo solo protegía lo que quedaba de mi familia. Aurora dio un paso hacia ella. ¿Y eso justificaba condenar a la mía? Evelyn no respondió. Bajó la vista por primera vez en su vida pública. Gerald se adelantó y alzó la voz, con una solemnidad que congeló el aire. Yo los conocí a todos. Sé lo que hicieron. Y juro ante ustedes y ante Dios que mi hermano no fue culpable de su propia ruina. Lo fue por resistirse a entregar lo que era suyo. El salón quedó en un silencio total. Luego, una mujer del público,
Clara Jennings, se levantó y aplaudió. La siguió el carnicero. Después una joven del fondo. En segundos el salón entero estaba de pie, reconociendo a Aurora y su verdad. Thomas salió sin mirar a nadie. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Evelyn, en cambio, se quedó quieta. Sabía que, aunque no iba a la cárcel, su nombre ya estaba roto para siempre. Aurora respiró hondo. No sonrió, no lloró, solo cerró los ojos por un momento. Había ganado, pero las cicatrices no se borran con aplausos. Más tarde, ya de noche, sentada junto a la chimenea del rancho, con Ben dormido en su regazo, Aurora sintió la mano de Mateo sobre su hombro. Se volteó hacia él. No hicieron falta palabras. La justicia había llegado, pero el futuro aún estaba por escribirse. Pasaron 6 meses desde aquella mañana en que el pueblo se detuvo para escuchar la verdad. El escándalo había sacudido hasta las raíces más profundas de esas tierras de silencio y conveniencias. Thomas Garrison huyó sin dejar rastro. Su nombre fue borrado discretamente de los registros del ayuntamiento. Ni un cartel, ni un adiós, solo ausencia, y una sombra que nadie más quiso mencionar. Evelyn Brooks, por su parte, vendió la casa donde vivió por más de 3 décadas. Se mudó a una ciudad lejana, según decían, para cuidar a una hermana enferma, pero todos sabían que lo que la alejó fue la vergüenza. Su presencia ya no inspiraba respeto, solo desvíos de miradas. El rancho Walker, antes aislado, cobró nueva vida. Aurora decidió quedarse ahí, no por falta de opciones, sino por decisión propia. Con el dinero de una indemnización tardía, fruto de recuperar las tierras que eran de su familia, arregló los corrales, abrió una pequeña escuela de equitación para niños de la región y, junto con Mateo, cultivó algo más que la tierra: confianza. Mateo dejó de ser el hombre callado y herido que vivía entre fantasmas. Al lado de Aurora, encontró sentido en los días. Volvió a escribir, en secreto, y trabajaba en un libro sobre justicia y memoria, aunque nunca admitiría que ella lo inspiraba. Su silencio ahora era diferente. No era una pared, sino un refugio. Ben creció libre, corriendo entre los caballos, aprendiendo a montar con el mismo talento del abuelo que nunca conoció. Sabía que su madre era fuerte y que Mateo, aunque no se lo pidieran, era algo parecido a un padre. Gerald Waverly murió 3 meses después del juicio. Antes de irse, dejó un testamento nombrando a Aurora como única heredera legítima de las tierras de los Waverly. En el entierro pocas personas fueron, pero entre ellas el padre Dawson, quien dio las palabras de despedida, dijo una frase que quedó grabada en el corazón de Aurora. La verdad no cura el pasado, pero evita que se repita. El último día de la primavera, Aurora caminó sola hasta el establo viejo donde murió su padre. Llevaba un sobre. Adentro había una foto restaurada. Charles Waverly sonriendo, junto a un caballo alazán y un niño rubio. Mateo, de pequeño. Enterró la foto al pie de un árbol que crecía ahí, entre ruinas y raíces fuertes, y al hacerlo susurró: «Estamos en paz, papá». En ese momento, una brisa suave sopló, trayendo el sonido de cascos a lo lejos. Mateo se acercaba con 2 caballos ensillados. «¿Lista para cabalgar?». Ella sonrió. «Siempre lo estuve. Solo me faltaba alguien con quien hacerlo». Montaron juntos. Y mientras el sol se ponía pintando los campos de dorado, galoparon, dejando atrás lo que había sido dolor y llevando consigo lo que ahora era legado. Porque algunas historias no terminan con aplausos ni castigos. Algunas historias terminan con libertad. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.